Vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios y pues de nuevo damos gracias que estén aquí todos esta mañana y sobre todo damos gracias a Dios, como lo acabamos de cantar, por sus misericordias, porque nos permite abrir libremente su palabra y poderla estudiar, y como lo acabamos de escuchar hace un momento, esto nos permite conocer cada vez mejor al Señor, esto nos permite saber qué es lo que le agrada y esto nos permite cada vez ser más obedientes a Él. Así es que gracias a Dios que tenemos esta libertad de poder estudiar su palabra. Y los invito a que todos abran sus Biblias para el estudio del día de hoy, que hemos titulado Santidad Práctica. Realmente de este hermoso pasaje podrían salir más de 15, 20 títulos. Es un pasaje bastante rico en términos doctrinales, pero aquí podemos ver lo que nos pide Dios, que es algo sumamente práctico, que es algo que podemos vivir en el día a día. Así es que los invito a que vayan a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2, que es el versículo que estaremos estudiando el día de hoy. Le voy a dar lectura, dice Romanos 12, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos, hermanos. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, que seas tú quien hable esta mañana y que llegue tu voz a nuestros corazones. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y a ponerla en práctica y ponerla en nuestra vida cotidiana en acción. Te ruego que tu Espíritu nos abra nuestro entendimiento, nos guíe y nos ayude a no tener distractores, sino que podamos enfocarnos, Señor, en lo que tú quieres que conozcamos de ti hoy. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú nos has dado y te agradecemos por tu revelación y por tu palabra y te damos gracias porque estás aquí con nosotros, Señor. Te pido que nos ayudes a entenderla, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, como una introducción, el día de hoy tenemos el gran privilegio de estudiar la palabra de Dios. Y para esto vamos a acudir a uno de los libros más profundos e importantes que tiene la Biblia, que es la epístola de Pablo a los Romanos. Martín Lutero dijo acerca de esta carta: la epístola a los Romanos es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento y el Evangelio en su forma más profunda, que bien vale la pena y merece que cada creyente en Cristo no solo la aprenda de memoria palabra por palabra, sino que también debe tratarla diariamente como si fuera el pan diario para el alma de los hombres. Nunca podrá ser leída o estudiada demasiado bien ni en forma desmesurada. Mientras más es usada, más preciosa se torna y su sabor más agradable. Fin de la cita. También otro comentarista dijo con respecto a esta epístola: en la vida de quien lee el libro de Romanos se debe de hallar 3 características dominantes: un entendimiento de los hechos principales de la salvación, una convicción excepcional en los aspectos tocantes a la fe y una utilidad en el estilo de vida cristiano práctica. Esta epístola o carta fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 57-58 después de Cristo y estaba dirigida a los creyentes que conformaban la iglesia en Roma. El apóstol Pablo en esta carta aborda temas que son sumamente profundos y significativos para nuestra fe. Principalmente nos expone que la justicia proviene de Dios, es decir, Dios nos justifica solo por gracia a nosotros los pecadores que éramos culpables y condenados y que por fe creímos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dios nos justifica mediante el mérito del sacrificio de Cristo Jesús. Esto es a todos los que hemos creído en Él como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Él nos imputa la justicia de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Dice Romanos 1, 16 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En esta epístola, el apóstol Pablo, en los capítulos 1 al 11,
nos explica el evangelio que Dios le había prometido a su pueblo desde tiempos atrás, desde los profetas allá en las Escrituras. Del capítulo 1:18 hasta el 3:20, el apóstol Pablo nos habla de la condenación de la humanidad y por tanto de nuestra necesidad total y absoluta de la justicia y salvación de Dios. Esta sección de la palabra nos revela que toda persona, absolutamente toda persona, es pecadora. El hombre es totalmente corrupto, ha sido arruinado por el pecado. Vemos en esta epístola la espiral descendente, que es el proceso de degradación de la humanidad. Gentiles, judíos, toda la humanidad, absolutamente toda es injusta. No es válido que alguien diga que es bueno. La palabra de Dios nos deja ver que todos somos injustos. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Romanos 3:10-11. Así que toda la humanidad, absolutamente toda la humanidad está enemistada con Dios. Por lo tanto, lo único que merece es el juicio santo de Dios. El juicio de Dios soberano y eterno y todopoderoso. Pero Dios, por su amor, por su gracia y por su perfecta voluntad, nos envió un Redentor, nos envió un Salvador. También vemos que el apóstol Pablo en el capítulo 3:21 al capítulo 5, versículo 11, nos habla más a detalle de la revelación de la justicia de Dios. Dios nos mandó a su Hijo unigénito. El Hijo de Dios vino a ser el Cordero perfecto que el Padre proveyó para darnos mediante su muerte y expiación y propiciación por nuestros pecados. En la cruz, el Padre le imputó a Cristo nuestros pecados y nuestra injusticia, y por eso Él recibió toda la ira perfecta y santa de Dios en nuestro lugar. Cristo murió en la cruz, pero a los 3 días resucitó, y con su resurrección, hermanos, dejó claro que venció a la muerte y venció al pecado. Y es gracias a esa obra de Cristo que todos los que creemos en Él seremos resucitados también. Dios imputa la justicia de Cristo a todos los que han creído en Él por fe. Así entendemos que la justificación es únicamente en Cristo Jesús, y esta salvación ha sido provista por Dios. También Pablo nos da una demostración de esa fe en Romanos capítulo 4, versículos 1 al 25, con los ejemplos de Abraham y David. Ellos alcanzaron la justificación de Dios solo por la fe, también. Y después en el capítulo 5, Pablo nos señala las bendiciones que obtenemos con la justificación. Son estas bendiciones, son estas misericordias que vemos en el capítulo 5, por las cuales Pablo nos va a exhortar a agradecerle a Dios en obediencia. Vemos en el capítulo 5, versículo 1, que obtenemos paz para con Dios. Imagínense, ese remordimiento, ese sentimiento de culpa de todas las maldades que has hecho en tu vida son borradas y ahora tienes paz para con Dios. Tienes entrada a su gracia, capítulo 5, versículo 2. Tienes esperanza en la gloria de Dios, mismo capítulo, versículo 2. Paciencia, que es un fruto de la tribulación. Y eso lo vemos, capítulo 5, versículo 3. Amor, capítulo 5, versículo 5. Vemos que tenemos otra gran bendición que es el Espíritu Santo. Igual, capítulo 5, versículo 5. Salvación de la gran ira santa de Dios. Capítulo 5, versículo 9. Y gozo, porque nos gloriamos por causa de la reconciliación que tenemos con Dios. Y eso lo vemos en el capítulo 5, versículo 11. Así que, por si estas bendiciones no fueran suficientes, Romanos capítulo 5 al 12, de ahí al 8, 39, nos describe la santificación que Dios le concede a todos los que por fe han creído en Cristo Jesús. Todos los que hemos sido salvados. Finalmente Pablo, en los capítulos 9 al capítulo 11, habla de la recepción de la justicia de Dios del pueblo de Israel. Él tiene una promesa, Dios es fiel, Dios va a cumplir sus promesas al pueblo de Israel. Los tratados pasados de Dios con Israel lo vemos en el capítulo 9, propósitos actuales, el propósito actual de Dios para Israel, capítulo 10, y el propósito futuro de Dios para Israel, el remanente reunido como nación, redimido, capítulo 11. Y en nuestro estudio de hoy abordaremos el capítulo 12, versículos 1 a 2. Y probablemente nada más vamos a abordar el primer versículo. Y es aquí donde justamente encontramos una división en esta epístola.
los primeros 11 capítulos, el apóstol Pablo emplea la mayoría del tiempo verbos en modo indicativo. ¿Qué significa esto? Él declara los hechos del Evangelio, solo los declara. Pablo habla acerca de la condición del humano, de lo que Dios ha hecho en Cristo. Habla de la justificación, la reconciliación, la santificación y la regeneración. Y esta es la doctrina que todos nosotros entendemos y creemos, todos aquellos que hemos sido hijos de Dios la entendemos, y Pablo nos da la verdad del Evangelio en toda esta sección de la palabra. Ahora en el capítulo 12, de aquí en adelante él habla en modo imperativo. ¿Qué significa? Que con congruencia de lo que habló en los primeros 11 capítulos, ahora el apóstol Pablo nos va a dar las aplicaciones, las exhortaciones y los mandatos que hay que obedecer. Ahora nos va a dar esas indicaciones en las que tenemos que nosotros ya actuar. La mayoría de las epístolas del apóstol Pablo están escritas en este orden. Lo vemos también en la carta a los Efesios, Colosenses, Gálatas, etc. Estas epístolas tienen este orden. Primero nos despliega las doctrinas y luego vienen las exhortaciones. Y eso, hermanos, nos puede dar un ejemplo a todos de cómo debemos de evangelizar, cómo debemos explicar la palabra de Dios, cómo debemos de conducirnos cuando hablemos de Dios. Primero tenemos que hablar del Evangelio, la condición que tenemos todos los pecadores de Cristo. Primero tenemos que hablar de cómo estamos ante Cristo, la degradación que tenemos, nuestra muerte espiritual, la necesidad que tenemos de reconciliarnos con Dios. Y luego debemos explicar esa solución tan hermosa que nos ha dado Dios en Cristo Jesús, eso que Él hizo por nosotros, y lo imprescindible que nos arrepintamos de nuestra manera pasada de vivir y que pongamos ahora nuestra fe en Cristo. Dejar que Él sea verdaderamente Señor, que sea el Señor, que sea nuestro Salvador. Y esto es como lo debemos de explicar, porque la salvación precede a la regeneración, no al revés. Primero viene la salvación que Dios nos da, y de ahí viene la regeneración de nuestra forma de ser. ¿Qué nos enseña esto? Que es inútil presionar a una persona que no es salvo a que se porte bien, a que actúe como si fuera por su propia fuerza de voluntad un regenerado, que por su propia voluntad y fuerza cambie su manera de vivir. Eso es inútil. Eso no solamente es imposible, sino que tampoco le serviría absolutamente de nada, porque de nuevo lo primero y lo más importante es la salvación que Dios concede por medio de la fe solo en Cristo Jesús. No tiene sentido intentar pelearnos con un inconverso, exigirle a un inconverso cómo debe de vivir la vida cristiana. En el mejor de los casos, él podría llegar a actuar de una manera moralmente correcta, pero eso no le va a otorgar la salvación, porque sabemos que la salvación no depende de obras, ni depende de nuestras fuerzas. Ya hablaremos más a detalle de esto, ya lo hemos hablado muchas veces. Así es que no sirve nada que disfraces a un muerto espiritual en un vivo regenerado. Tenemos que explicar primeramente el Evangelio, orar por la persona perdida a Dios, hablarle de su condición a Cristo, y ya los cambios del Espíritu Santo y Dios y la palabra los va a hacer. Es la forma que tenemos que predicar. Muchas veces la gente se concentra en decir, nosotros como cristianos no tomamos, no hacemos. No es eso. Nosotros éramos pecadores y fuimos salvados por Cristo Jesús. Ahora, a la luz de esta verdad, también debemos examinarnos a nosotros mismos con mucha honestidad, hermanos. Porque si vienes domingo tras domingo a escuchar la palabra y tu vida no cambia, no notas una madurez espiritual, no vives la verdadera batalla con el pecado, sino que pecas sin remordimiento y tu vida sigue igual, pues probablemente es porque no hayas sido salvado por Dios todavía y solo te estás engañando. Te encuentras intentando cambiar por tus fuerzas, venir a escuchar para ver qué tomas, pero realmente cambiar por tus propias fuerzas no va a ser posible. Si ese es tu caso, debes analizarte de manera honesta y dejar de engañarte a ti mismo. Nosotros aquí predicamos la palabra de Dios para los hijos de Dios y obviamente para los que no son. Predicamos la salvación por Cristo Jesús, pero no tratamos de regenerar nosotros y regañar cada día aquí domingo a las personas para que se porten bien sin el Espíritu. Más bien son instrucciones que deben de escuchar aquellos que son hijos de Dios, dadas por la palabra de Dios para tener una madurez espiritual. Así es que si eso no está ocurriendo, analízate, porque es una posición sumamente peligrosa estar engañado creyendo que eres hijo de Dios.
Así es que si ese es tu caso, tienes que venir a Cristo contrito y humillado, confesar tu incapacidad, tu pecado, con genuino arrepentimiento, y Él es fiel y te perdonará, y serás verdaderamente santo, y ahora notarás un cambio, y tu vida va a empezar a mostrar esa madurez espiritual, y no acabarás en la muerte eterna. Bueno, dicho esto, hermanos, es importante mencionar que el libro de Romanos es una gran epístola que nos puede ayudar para justo poder evangelizar. Y vamos a nuestro estudio, vamos a entrar más a detalle, así es que regresemos a nuestro versículo de Romanos 12:1, que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Haciendo un resumen de estos versículos, observamos que el apóstol Pablo nos muestra 3 maneras prácticas de manifestar nuestra salvación en base a las misericordias que Dios nos ha dado. 3 maneras prácticas de mostrar nuestra salvación en base o con base a las misericordias que Dios nos ha dado. Número 1, debemos consagrarnos a Dios, versículo 1. Número 2, debemos evitar adoptar la manera de vivir del mundo, versículo 2, primera parte. Y número 3, debemos de tener una transformación en nuestra forma de pensar que esté de acuerdo con la Biblia, versículo 2, segunda parte. Y en esta porción de Romanos 12, 1 al 2, vemos una clara exhortación del apóstol Pablo, y esta exhortación es hacia aquellos que hemos sido salvados. Y esta exhortación está basada en las misericordias que Dios nos dio. Es todas las misericordias que hemos recibido por parte de la salvación cuando nos adoptó como sus hijos. Vimos algunas de ellas ahorita en el capítulo 5 de Romanos. Así es que Pablo nos llama a consagrarnos como agradecimiento a Dios y a vivir una vida que manifieste la salvación que Dios nos ha dado. Así es que vayamos a leer y a estudiar con atención estos versículos. Empezando con el principio del primer versículo, dice: así que, y aquí nos detenemos, esto significa en consecuencia o por lo tanto, y como ya lo dijimos, esto no significa que Pablo está empezando un tema aislado en la carta a los Romanos, sino que más bien concluyó los primeros 11 capítulos de su doctrina y ahora los va a vincular con la siguiente parte, que son las exhortaciones para todo creyente. Lo que viene de aquí en adelante está basado en lo contenido del capítulo 12 en adelante. Es decir, unió los primeros 11 y basa los siguientes 12. Y así es que vamos a ver que a partir de este momento él da instrucciones sumamente prácticas que debe de reflejar todo hijo de Dios en su vida diaria. Aquí Pablo en este capítulo hace un conector prácticamente. Y como un breve bosquejo, para no quedarnos con la duda de lo que sigue, y aunque no es tema de nuestro estudio de hoy, pues vamos a ver cuáles son las instrucciones que forman la siguiente parte de Romanos. Vemos que él habla de la forma que deben de conducirse los hijos de Dios. Primero, con relación a Dios, habla de nuestra consagración, y eso lo vemos aquí en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Luego habla cómo debe de conducirse los hijos de Dios con relación a los dones espirituales en la iglesia, y eso lo vemos en el 12, del 3 al 8. Luego habla con relación a otros creyentes, capítulo 12, versículo 9 al 16, con relación a los inconversos, 12, versículo 17 al 21, y con relación al gobierno, capítulo 13, versículos 1 al 7. Luego él habla con relación a los vecinos. De nuevo, esto es sumamente práctico. ¿Cómo debemos de actuar con los vecinos? Capítulo 13, versículos 8 al 14. Con relación a cuestiones de opinión, esto es muy importante, es un hermoso capítulo 14 al 15, 6. Y en el capítulo 15, 7 al 16, 25 vienen las conclusiones, los saludos y la doxología. Así es que, hermanos, pongamos atención en esto. Estas verdades bíblicas que acabamos de ver, que siguen de los siguientes capítulos, nos muestra que la doctrina de Dios no es una doctrina abstracta, que no se basa en sentimientos, no se basa en sensaciones, en experiencias sensoriales ni en éxtasis. Dios en su palabra nos da instrucciones que se traducen en una vida de adoración práctica. Nosotros debemos de vivir nuestra vida diaria en congruencia con esas instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra. Y como lo vemos en Romanos,
estas instrucciones son sumamente claras y precisas, como si fuera un manual para armar algo. Nuestra fe es evidente cuando vivimos obedeciendo estas instrucciones. Nuestra forma de actuar debe decir con hechos tangibles: creo en ti y en todos tus mandatos y te amo y te lo demuestro con mi obediencia. Y continuando con este versículo vemos que dice así, que hermanos, y cuando se refiere a hermanos de nuevo, vemos que él se dirige a la familia espiritual, se dirige a los que son salvos, a los creyentes de Roma, no a aquellos que no lo son. Este mensaje es a todos los que va dirigido a todos los que han creído en Cristo Jesús. Y dice ahí, hermanos, a partir de este momento podemos ver que él da 3 elementos que son sumamente claves para ayudarnos a entender esta parte de la Biblia. Primero, él nos está diciendo cuál es el origen de la motivación, que es la misericordia de Dios. Y ahora él dice la acción que nos demanda, que es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Se lo dice más adelante, así es que vamos a ver que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio, y este sacrificio debe de cumplir estas características. Debe ser un sacrificio vivo, debe de ser un sacrificio santo y un sacrificio agradable a Dios. Así es que aquí vemos estos 3 aspectos, y finalmente en el versículo 1 vamos a ver que la naturaleza del culto verdadero es que es racional, ¿sí? Y es lo que vamos a ver en la primera parte. Así es que veamos el origen de la motivación. Surge de las misericordias de Dios. El origen de esta motivación surge de las misericordias de Dios. Dice aquí, os ruego por las misericordias de Dios. Otra vez, primero fueron los indicativos, ahora vienen las exhortaciones o imperativos, y cuáles son las aplicaciones para el creyente. Pablo les ruega a los romanos, o sea, les pide con humildad, pero también de forma encarecida demanda su atención inmediata a este asunto. ¿Qué les ruega? Que basado en las misericordias que hemos recibido de Dios, actuemos en consecuencia. Pero antes de entrar a las misericordias de Dios, ¿a cuáles son sus misericordias? Veamos primeramente a la persona de donde emanan esas misericordias, a la fuente de las misericordias, que es Dios. Dios es el fundamento de la exhortación. Aquí para los romanos, como para nosotros hoy en día, debería ser suficiente si Pablo nos rogara presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, solo para adorar y agradar al Dios Todopoderoso. Con eso sería suficiente. ¿No es cierto? Finalmente, para eso fuimos creados. Esa es la intención de nuestra existencia, adorar a Dios, darle toda la gloria a Dios. No debemos limitarnos a amar a Dios por lo que Él nos da, sino por quién es Él. Recordemos el ejemplo de Job con relación a las dádivas de Dios. Dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nosotros también tenemos que amar y venerar y consagrarnos a Dios por quién es Él, sin importar si nos va a dar o si nos va a quitar. Si conocemos verdaderamente a Dios, si tenemos una visión elevada de quién es Dios, si entendemos a quién estamos adorando, hermanos, nuestra obediencia y consagración sería distinta. Sabemos que va dirigida al único Dios verdadero, al Dios autoexistente, eterno, al que con el poder de su palabra nos creó a todos los que estamos aquí y creó el universo en el que estamos ahora mismo. A ese Dios perfecto, grande en amor, recto, fiel, inmutable, santo, 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 bueno, que nos ha dado todo en Cristo Jesús. Es a Él al que estamos adorando. Y Él nos hizo por amor y nosotros le fallamos a Él. Y aún así, a pesar de eso, Él nos dota con sus misericordias. Así que con esto debería ser una suficiente razón para que nosotros presentáramos nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Sin embargo, Pablo, además de estas verdades de los atributos de Dios, de quién es nuestro Dios,
nos recuerda que Dios ha sido sumamente misericordioso con nosotros. Una expresión de la persona de Dios, de su esencia, de quién es Él, se puede apreciar en lo sublime de su bondad. Una de tantas formas que Dios manifiesta su bondad es por medio de su gracia, ya lo hablamos, su misericordia. La palabra original en griego para misericordia significa compasiones profundas, entrañables, es decir, que nacen de las entrañas. También apunta a la compasión por el sufrimiento ajeno. Así que, parafraseando el significado original, podemos decir que las misericordias de Dios son compasiones profundas y entrañables que lo mueven a actuar por nuestro sufrimiento o nuestra necesidad. Así de bueno es nuestro Señor. Dios en su palabra nos revela su carácter. Eso lo podemos ver. Podemos ir a la Biblia y podemos encontrar muchas muestras de quién es Él. Vemos que Él, cuando se presentó a Moisés, Él mismo nos habló de su persona. En Éxodo 34:6, Él predicó a Moisés, habló de su persona y le dijo, lo voy a leer yo, hermanos, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso dicho por él mismo delante de Moisés. También vemos que el salmista dijo en el Salmo 145:9, yo se los leo, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias son sobre todas sus obras. Podemos ver en su palabra los rasgos de su misericordia. Por ejemplo, vemos que sus misericordias nunca acaban, nunca acaban. Todos los días vivimos por su misericordia. De no ser por su misericordia, ya todos habríamos sido fulminados. Dice Lamentaciones 3:22-23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. También vemos que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Números 14:18 dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ninguno tendrá por inocente al culpable. Perdón, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Vemos en la Biblia otro rasgo de su misericordia. Dios nos muestra su compasión temporal por los impíos, a pesar de ser impíos, a pesar de ser gente que no quiere a Dios, que no cree en Dios, Él les tiene compasión. En Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así es que ellos también disfrutan de la misericordia de Dios. Hermanos, hay mucha gente que ignora o que no acepta que Dios es la fuente de todo lo bueno en la vida. No quieren aceptar ni quieren reconocer que toda la creación ha sido hecha por Dios, con todas las bellezas que hay en ella. Que Él es el que permite que nosotros disfrutemos de todo lo que Él hizo. Sino que inventan fenómenos ridículos como el Big Bang, teorías absurdas, y luego le dan el control del universo a la madre naturaleza, o en todo caso al destino, siendo completamente ingratos con su creador. Nosotros sabemos quién tiene el control y sabemos que Dios tiene el control total sobre su creación y Él es el soberano sobre su universo. Incluso las cosas más pequeñas como nuestra salud, el tener que comer, dónde vivir, el tener amistades, que tengamos familia, que estemos aquí esta mañana escuchando su palabra. Hermanos, nos faltaría el tiempo para hablar de todas las misericordias de Dios, como su preservación, su sostén, su perdón, su provisión. Todo esto, hermanos, proviene de la mano de Dios. Y muchos, incluidos los cristianos, nunca agradecen ni reconocen lo que Dios ha hecho por ellos. Y a pesar de esto, y a pesar de esta ingratitud, Dios continúa ofreciendo su bondad a todo el mundo, impíos y no, y a todas las generaciones. Dice el Salmo 145:9,
Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Nada más es importante aclarar, hermanos, que la misericordia de Dios para los impíos es temporal. Son solamente mientras viven en este lugar que está al alcance de ellos sus misericordias. Solo mientras están vivos en esta tierra. Isaías 27:11 dice: aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Así es que son temporales. Hermanos, nosotros también fuimos impíos, ahora gozamos de las misericordias eternas. Tenemos que orar por los que no creen en Dios. Y bueno, también aquí hay un beneficio hermoso para nosotros. Para los creyentes la misericordia de Dios es eterna, es para siempre. El creyente gozará de la misericordia de Dios aún después de la muerte. Dice Primera de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Así que, además de que nosotros nos podemos gozar por las misericordias temporales que tenemos en esta tierra, debemos agradecerle a Dios porque tenemos la certeza que después de la muerte, de ese trago amargo que absolutamente todos vamos a pasar, a menos que venga el Señor antes y nos arrebate, podemos descansar confiados. Es que después de ir a esa tumba, en ese lugar, no termina ahí, sino que vamos a abrir los ojos y vamos a estar delante de nuestro Creador para vida eterna. Y eso, hermanos, es una muestra sublime de su misericordia. Es una misericordia suficientemente importante para que la tengamos todos los días de nuestra vida en la mente y nos lleve a actuar en consecuencia. Así que el apóstol Pablo nos recuerda y nos exhorta por las misericordias de Dios. Y otra vez, al ser tantas, él las va a expresar en plural. En este caso en particular, nos lleva a recordar las misericordias de Dios que nos dio mediante el Evangelio. Y ya las mencionó del capítulo 1 al capítulo 11. La salvación que Dios nos concedió desde antes de la fundación del mundo, su justificación por la fe, el habernos liberado del pecado, el que nos libró del pecado. Él nos concedió el perdón de todas nuestras maldades, de todo lo que traíamos en la mente, esas cosas que hacemos tan malas y que seguimos haciendo. Él nos ha concedido ese perdón. Y en lugar de darnos el pago que merecemos, que es la muerte eterna, Él nos da la vida, nos adopta como sus hijos, y por si no fuera suficientemente bueno esto, también nos dota de su Espíritu Santo en nosotros, hace que more en nosotros y que nos ayude a poderlo obedecer, a poderlo entender, y que nos preserve hasta el día final de nuestra vida y nos selle para estar delante de su presencia. Y todo esto gracias a la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Así es que Pablo nos recuerda todo esto. ¿Y qué nos dice que hagamos? Que ofrezcamos todo nuestro ser a Dios como ofrendas vivas, apartados del pecado, entregados en una vida de consagración. Así que después de haber visto el origen de la motivación, que son la misericordia de Dios, vemos que las misericordias las hemos recibido por parte de Dios. Ahora vamos a avanzar al siguiente punto, la acción que nos demanda que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Y dice aquí Pablo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Con eso él está pidiendo que nosotros nos consagremos. Esto es decir, otra vez, cambiar nuestra manera pasada de vivir y dedicarnos a servir y obedecer a Dios. Y así como Pablo fue transformado y lo primero que dijo fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso lo vemos en Hechos 9:6. De igual forma nosotros, al haber sido transformados, tenemos que decir exactamente lo mismo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nos tenemos que poner en servicio a Dios. Tenemos que ofrecer nuestros cuerpos, nuestras vidas y dar completamente nuestra disposición a nuestro Señor. Y eso no lo digo yo, lo dice Pablo, y no lo dice Pablo, lo dice el Espíritu Santo de Dios, y estamos leyendo la Biblia, no es una interpretación personal, eso está en la palabra de Dios, es lo que Dios nos exige. Es como si lo escucháramos hablándonos.
La consagración significa que pertenecemos ahora a Él y que vivimos para su gloria. Romanos 12:2 nos dice que presentéis vuestros cuerpos vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Así es que, de nuevo, el Espíritu Santo de Dios inspiró al apóstol Pablo a decirnos esto y basar toda esta exhortación en sus misericordias. Y es debido a que tengamos esa salvación, esas misericordias, que debemos agradecerle a Dios y glorificarlo. ¿Sí? Ahora, es muy importante, para poderlo nosotros adorar, tenemos que vivir esa vida práctica en adoración, que es entregar nuestros cuerpos. Y aquí es muy importante ver que el apóstol Pablo toma como ejemplo el sacrificio, y ahora dice que el sacrificio debe de ser vivo. El apóstol Pablo les habla de un sacrificio a aquellos que habían escuchado y sabían que era un sacrificio a lo largo de mucho tiempo, lo hicieron por mucho tiempo, el pueblo de Israel. Y aquí va a establecer un contraste, que los sacrificios que ellos habían ofrecido eran de muerte, y ahora el sacrificio que nosotros tenemos que ofrecer es de vida. ¿Sí? Antes de Cristo, todos los sacrificios eran de muerte y todas las víctimas terminaban con la muerte en el altar. Ahora nosotros estamos escuchando que este sacrificio debe ser de manera viva. Para los judíos seguramente esto era complejo, porque para ellos era incompatible un sacrificio con la vida. Así es que es importante entender esto. Antes siempre el sacrificio culminaba en la muerte. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, dice Hebreos 9:22. Pero ahora aquí, en estos sacrificios, vamos a ver una diferencia. Los sacrificios que ofrecía el pueblo de Israel día tras día, año tras año, siglo tras siglo, no eran el fin en sí mismos. Estos sacrificios eran solamente sombras y apuntaban a un sacrificio infinitamente mayor, que era el sacrificio definitivo, perfecto y eficaz del Cordero de Dios. Cristo entregó su vida voluntariamente y su sacrificio fue suficiente, fue completo, fue eterno, fue para pagar el perdón de todos los que creemos en Él. Los sacrificios antiguos apuntaban a lo que Él cumplió de manera permanente y eficaz en la cruz. ¿Sí? Ahora bien, Cristo, al ser el sacrificio perfecto, concentra a su persona los elementos de un sacrificio. Él en su persona concentra el altar o el templo. Él fue el templo, Él fue el sacerdote y Él fue la ofrenda. ¿Dónde vemos esto? Dice Juan 2:19-21. Respondió Jesús y le dijo: destruir el templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Él fue el templo. Él fue el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fue la ofrenda. Lo vemos en Juan 1:29, que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que él concentraba esos 3 elementos. Y es debido que ahora que nosotros formamos parte de un nuevo pacto, es muy importante, este pacto nos une a nosotros y nos identifica con Cristo. Muy importante entender esto. Estamos unidos a Cristo, nos identificamos con Él. Entonces ahora nosotros también nos vamos a ofrecer como sacrificio, pero vivo. Y esto no es para salvar a alguien. Nuestro sacrificio no es redentor, sino más bien es como una evidencia que somos hijos de Dios y que estamos unidos a Cristo. Eso es muy importante. Al igual que Él, también ahora nosotros somos el templo, somos la ofrenda y somos el sacerdote. Dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? También 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, qué privilegio es que podamos ser llamados el templo de Dios. Ahora, también el apóstol Pedro habla acerca del sacerdocio en los cristianos. Dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y con respecto a la ofrenda, lo vemos también en 1 de Pedro 2:4-5. Dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer, y aquí es muy importante, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es por esa unión con Jesucristo que ahora nosotros también podemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio, pero sacrificio vivo. Y esto, otra vez, hermanos, no es para salvar a nadie, ni es para que nosotros por ese sacrificio ganemos la salvación, puesto que no es por obras, pero es para que nosotros, que hemos sido salvados por nuestro precioso Señor Jesucristo, mostremos esa unión que tenemos con Él, ¿sí? Y que nuestro sacrificio tenga ese objetivo, que es rendirle a Él todo el agradecimiento, toda la obediencia, amar a nuestro Dios, para darle toda la gloria a Él. Y bueno, hermanos, a pesar de que nuestros cuerpos actuales siguen afectados por el pecado, porque nuestros cuerpos seguimos usándolos para pecar, aún a pesar de eso, nosotros y nuestros sacrificios son aceptables a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pueden ser aceptables si somos y estamos en un cuerpo de pecado? Porque vienen por medio de Cristo Jesús. Él nos ve a través de Cristo Jesús. Lo acabamos de leer en 1 de Pedro 2:4-5, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él nos ve a través de su Hijo. ¿Y cómo es posible entonces que nosotros podamos lograr ser un sacrificio vivo? El apóstol Pablo nos explicó en Romanos 6 cómo hacerlo. ¿Cómo es posible que pueda pasar eso? Dice ahí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14, y esto es muy importante, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es que, hermanos, el pecado ya no nos gobierna. Eso lo tenemos que entender. Ya no es nuestro amo. Ya tenemos la facultad nosotros, por el Espíritu Santo y la transformación de Cristo, de actuar y pensar de manera santa y ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio. También vemos en Romanos 8:10-11, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así es que esa es una gran verdad, y eso nos deja ver, hermanos, que sí es posible para un redimido dejar de pecar, dejar de vivir en una vida separada de Dios, que es posible que un redimido verdadero pueda adorar a su Señor a través de entregarse de manera santa. También vemos que el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, dice Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es que, hermanos, no estamos solos en esta lucha. Ofrecer nuestros cuerpos en santidad como sacrificio no está solamente en nuestras fuerzas, es la diferencia.
nosotros lo podemos hacer gracias a que el Espíritu Santo mora en nosotros. Él intercede según la voluntad de Dios y ayuda a nuestros cuerpos actuales a vencer nuestras debilidades del pecado. Y en su lugar, el Espíritu Santo nos estimula a vivir según lo establecido la palabra de Dios, según el Evangelio. Así es que, hermano, a la luz de todo esto y sabiendo cuál es la acción que se nos demanda, que es que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, podemos afirmar que esto verdaderamente es posible para todo hijo de Dios que ha nacido, que ha sido redimido y que tiene al Espíritu Santo morando en él. Así es que permanecer viviendo en el pecado, rehusar presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Cristo, después de todo esto, constituye una seria muestra de ingratitud, hermanos, sobre todo frente a la abundancia de las misericordias que hemos recibido de Dios. La respuesta correcta y necesaria que nosotros tenemos que dar es la entrega total y completa a nuestro Señor. Estas verdades nos revelan lo importante, lo indispensable, lo primordial que es que conozcamos la palabra de Dios, que pongamos resistencia al pecado y que perseveremos en la obediencia. Ahora vamos a ver cómo es ese sacrificio vivo, santo y agradable. Dice el apóstol Pablo que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Ya vimos que el significado de presentar es ofrecer como sacrificio, poner a disposición. En este caso, lo que está pidiendo Dios es que pongamos a su disposición nuestros cuerpos materiales. Aquí el significado de cuerpo en el original es persona concreta, existencia encarnada. Así es que el cuerpo es a lo que nosotros llamamos de manera coloquial el equipo o el físico, lo que colgamos después cuando nos vamos. Ese es el cuerpo. Es la parte material que tenemos pegada al espíritu y que nos sirve para interactuar con este mundo material en el que estamos viviendo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Así es que, dado que nuestro cuerpo está encarnado, nuestro espíritu está encarnado, nuestro espíritu está metido en ese cuerpo, es por medio del cuerpo que nosotros externamos y hacemos visibles nuestras creencias, nuestras convicciones, hacemos visibles nuestros hábitos, nuestras decisiones se hacen visibles con nuestro cuerpo. Aquí vemos que lo que nos está pidiendo es sumamente práctico. Un comentarista decía, ¿cómo podrías predicar en otro idioma si no sabes, o un mudo? Con tu cuerpo, con tu forma de actuar, con tus actos reales, materiales. El uso que le damos a nuestro cuerpo debe reflejar en primer lugar que estamos dedicados al servicio de Dios, a obedecer a Dios, y que hacemos con el cuerpo lo que Dios nos pide que hagamos. Y otra vez, para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Él no nos pide actos religiosos, no nos pide que nos aprendamos la Biblia de memoria, no nos está pidiendo tampoco que hagamos señales o prodigios o milagros o que curemos, que hablemos en lenguas, que hagamos alguna cosa extraordinaria. No, Él solo nos pide que pongamos nuestros cuerpos físicos actuando de la manera que a Él le agrada. Y esa manera que le agrada la estamos viendo y la vimos y la vamos a ver. Y viene en Romanos y Pablo habla de asuntos sumamente prácticos en los que debemos de vivir. Ahora bien, en contraste otra vez con los sacrificios que siempre culminaban con la muerte de la víctima, aquí Pablo nos introduce ofrenda viva. Y esa palabra añade y transforma este mandamiento y lo hace de manera práctica. El significado en el original griego para vivo que se utiliza en este versículo es activo, continuo. Esto implica que algo está en actividad vital, que tiene energía o dinamismo propio, se mueve solito, ¿sí? Así es que el apóstol Pablo nos dice que la entrega de nuestro cuerpo a Dios debe ser una consagración, un sacrificio para Dios que esté de manera activa, constante, en todo momento. Es muy importante esto. Nuestra obediencia
nuestra entrega debe ser dinámica, debe de ser sostenida. No es un acto puntual de una sola vez, donde una vez me porté bien, ¿no? O de vez en cuando, a veces soy cristiano, a veces no. O los domingos en la iglesia me porto de la manera más perfecta que han visto, pero el lunes no. No, aquí cuando habla de vivo es todo el tiempo. Y hermanos, no ignoremos que Dios está viendo todo lo que hacemos todo el tiempo. Y entiende lo que pensamos. Y Él entiende las intenciones de nuestro corazón. Que podemos estar actuando de una forma correcta, de manera externa, pero Él sabe que nuestro corazón lo hace por otro motivo. Y Él lo que nos está mandando aquí es que todo el tiempo estemos actuando de la manera correcta, no solo en la iglesia. Así es que nuestro cuerpo debe usarse todo el tiempo como sacrificio a Dios. Ahora, el apóstol nos recuerda que ya estamos muertos al pecado. Y ahora, en contraste, tener nueva vida en Cristo significa que tenemos que practicar nuestra vida ahora con lo que pide nuestro nuevo amo. Practicar nuestra vida en santidad. Tenemos que dedicar la vida a Dios, ya no al pecado. Romanos 6, 10, 11 dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que nuestro sacrificio para Dios debe de ser un sacrificio vivo, una práctica cotidiana, constante. Debemos sacrificarnos en todo tiempo. Debemos ofrecer nuestros cuerpos para adorar a Dios. Y esto debe ser nuestro estilo de vida. Y el último punto que vamos a ver hoy, hermanos, es: presenta tu cuerpo como sacrificio santo. Este es el siguiente punto de la lista, no se preocupen, este es más corto, ya vamos a terminar. Así es que vamos a ver, vivo es constantemente, ahora vamos a ver santo. Y bueno, hermanos, el significado de la palabra santo en el original es consagrado, es apartado para un propósito. Como lo vemos, en la palabra no se limita al hablar que es moralmente bueno, sino que es apartado. Significa estar completamente apartado para Dios. Ahora, sin embargo, en términos de moralidad, la Biblia nos muestra cómo cada parte del cuerpo puede ser utilizada para el pecado. Eso nos hace evidente que para Dios es algo que tiene muy, muy presente. Y por eso lo ha incluido en su palabra de manera detallada. Si no, no lo hubiera puesto ahí. Está por la voluntad de Dios en la Biblia. Nuestros cuerpos pueden ser un instrumento para la maldad, y eso lo tiene Dios presente. Veamos cómo las partes del cuerpo pueden ser usados para el mal. Voy a dar algunos ejemplos. Los ojos que codician, Mateo 5, 29. Oídos que escuchan chismes, Proverbios 17, 4. Gargantas que son como sepulcro abierto, Romanos 3, 13. Boca que destruye y habla perversidad, Salmos 10, 7, Proverbios 6, 12. Lengua que engaña y maldice, Romanos 3, 13. Manos que dañan, contaminadas de sangre, Isaías 59, 3. Pies que corren al mal, Proverbios 6, 18, y que corren para derramar sangre. Eso los vemos en los diarios todos los días, Romanos 3, 15. Corazón que con perversidad que trama el mal. Corazón con perversidad que trama el mal, Proverbios 6, 14. Mente con pensamientos inicuos, Proverbios 6, 18. Cuerpo que se entrega totalmente al pecado, Romanos 3, 13, 18. Y bueno, hermanos, tampoco tenemos que usar el cuerpo para pecar en el ámbito sexual, 1 Corintios 6, 13. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y hermanos, podríamos estar aquí toda la mañana hablando de los ejemplos de cómo nuestro cuerpo puede ser un arma mortal, pecadora, perversa. Sin embargo, nosotros como creyentes ahora somos llamados a mostrar un cambio radical con el uso de nuestros cuerpos. Nuestras costumbres, nuestras convicciones, nuestro estilo de vida, todo debe demostrar que hemos sido transformados por Dios. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6, 19. Hablo como humano por vuestra por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentad vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora
para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. En contraste, así como la Biblia nos muestra la pobredumbre del pecado en nuestro cuerpo, también nos expone cómo debemos utilizar nuestro cuerpo para la gloria de Dios, para el bien. Y otra vez, aquí vemos la mente de Dios, su intención de haber dejado esto en su palabra. Dice, en contraste, ojos que contemplan las maravillas de la ley de Dios y mantienen la mirada en lo que es puro. Salmo 119, 18, Mateo 6, 22. Ojos que evitan pecar. Job 31, 1. Oídos que escuchan la sabiduría y entienden la voz de Dios. Proverbios 2, 2. Boca y lengua que hablan verdad, bendición y edificación, evitando palabras obscenas o engañosas. Salmos 34, 13, Efesios 4, 29, Proverbios 10, 11. Manos que obran con justicia, ayudan al necesitado y son levantadas santas en oración. Proverbios 31, 20. 1 Timoteo 2, 8. Pies que caminan en rectitud y llevan las buenas nuevas del Evangelio. Isaías 52, 7. Romanos 10, 15. Corazón que guarda la pureza interior, limpio y consagrado para Dios. Proverbios 4, 23. Mente renovada por el entendimiento de la palabra, enfocada en meditar sobre todo lo verdadero, justo y santo. Filipenses 4, 8. Romanos 12, 2. Cuerpo que glorifica a Dios como templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 20. Así que, hermanos, nuestro llamado diario es a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo. Esto nos recuerda lo que dice 1 Corintios 10, 31, que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así es que, como vemos en estos pasajes, para Dios es de gran importancia cómo utilizamos diariamente ese cuerpo material que Él nos dio. Él lo diseñó con el fin de que sea un instrumento santo y que sus acciones sean una ofrenda agradable para Él. Por lo tanto, tenemos que entregar nuestro cuerpo como un sacrificio santo y, como ya lo vimos, esto no es un acto místico ni inalcanzable, sino que es una decisión 100% intencionada, práctica y diaria. Y eso se refleja en lo que miramos, en lo que escuchamos, en lo que hablamos, en a dónde vamos, qué hacemos con nuestros pies, prácticamente lo que predicamos con todo nuestro ser. Nosotros, al ser rescatados por Cristo Jesús de la esclavitud del pecado, debemos evitar que nuestros cuerpos sigan esclavizados a ese pecado, que sigan usándose como un instrumento de maldad. En su lugar debemos llevarnos a un instrumento de adoración viva, constante. Debemos de vivir de tal manera que todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente rinda constante gloria a Dios, ya que Él nos apartó para sí. Y aquí, hermanos, no olvidemos algo interesante, importante, que debemos tener presente. Cristo también nos mostró un ejemplo en cómo poner su cuerpo en un acto sumamente práctico en obediencia al Padre, en una forma muy concreta, muy clara y evidente. Y eso fue cuando puso su cuerpo material en ese madero para darnos la vida eterna. Cuando Él derramó su sangre en ese madero, Él lo hizo con su cuerpo de manera práctica. Esa es una gran muestra de lo que significa la obediencia práctica con el cuerpo que Dios nos dio. Pensemos en ese ejemplo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tus infinitas misericordias. Te agradecemos porque tú eres bueno y te pedimos perdón porque en muchas ocasiones ignoramos quién eres, a quién estamos sirviendo. Muchas veces ignoramos que estamos sirviendo al Dios verdadero, al Creador, al Todopoderoso. Te pedimos perdón por eso, Señor, si es que lo estamos haciendo, y te rogamos que nos ayudes, que a través de tu Espíritu entendamos cuál es nuestra misión, nuestra razón de existir, qué es glorificarte, qué es vivir para ti.
y que además debemos agradecer tus misericordias y que la forma de agradecer, porque tú lo has dejado aquí en tu palabra, es ofrecernos como sacrificio vivo a ti, santo, agradable, vivir nuestra manera cotidiana de manera que a ti te guste. Ayúdanos, Padre, a que esto lo tengamos presente en todo momento, cada instante, que si respiramos es por ti, si nuestro corazón late es por ti, si tenemos la oportunidad de amanecer cada día es porque es parte de tus misericordias, y que ese día entonces lo tenemos que practicar en obediencia a ti, rindiéndote toda la gloria al usar nuestros cuerpos como un instrumento santo. Ayúdanos, Padre, y ayuda a aquellos que no son tus hijos, Señor, y que se esfuerzan en sus propias fuerzas y que creen que estar expuestos a la palabra les va a ayudar. Señor, ayúdales ayuda a que su corazón sea quebrantado y que vengan a ti en arrepentimiento y que realmente entiendan que la verdadera transformación la da tu espíritu y tu palabra. Te pido por mis hermanos, Señor, para que tú les permitas entender tu palabra y madurar. Te damos gracias por esta mañana y por la bendición de poder estudiar tu palabra en Cristo Jesús. Amén.